Ahora vamos a empezar el programa con ese tema interesante, la creatividad para padres. ¿Qué es la creatividad para padres? Y para hablar del tema estamos con Carlos Dulanto, que es experto en creatividad justamente. Bienvenido, Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se me va nervioso a veces. Por favor, vamos no te pongas nervioso. Vamos a ser creativos. Te iba a decir. ¿Qué es esto de creatividad para padres? ¿Es un concepto? ¿Es un taller? ¿Es una idea que tú tienes? Es un taller. Bueno, la creatividad para padres existe en todo el mundo, ¿no es cierto? Aquí en el Perú no se desarrolla mucho. En contraproducente, porque tenemos una gran cantidad de problemas que todos solucionamos de una manera similar. Entonces los papás, ante un hecho problemático de un hijo, ante una circunstancia, hacemos lo mismo. Y los niños ya cambiaron, ¿no es cierto? Entonces hay ciertos tips. Y para esto yo sí planteo un taller, ¿no? Hacemos un taller de creatividad para papás que ha tenido cierta acogida. Es interesante porque uno relaciona el término creatividad para padres con un taller de arte, por ejemplo, ¿no? No es cierto, ¿no? Pero en realidad estás hablando de ser creativo en la vida, en la toma de decisiones, en las salidas, ¿no? Y es muy curioso porque estamos en un país donde nuestra base, nuestro fuerte es ser creativos, ¿no? No pasa tanto como padres. Muchos padres son como un poco quedados en cuanto a padres. Me parece excelente tu idea de hacer ese taller. Es importante que tengamos claro una cosa, la gran diferencia entre lo que es creatividad y lo que es imaginación. ¿No es cierto? La creatividad soluciona problemas. El hecho de pintar un cuadro soluciona un problema determinado a la persona y a determinada motivación, pero soluciona un problema. A veces el peruano se dice que es muy creativo. Yo creo que el peruano es muy imaginativo, aún no soluciona todos los problemas que debería solucionar, ¿no? Estamos hablando de la comida creativa, eso me parece genial, porque sí, está abriendo ese campo, está solucionando problemas, pero creo que todavía nos falta muchísimo más. Tenemos la capacidad creativa, mucho más desarrollada que otros países, eso definitivamente, ¿no? Pero hay que aprender a diferenciar, y justamente en el desarrollo de técnicas es donde uno aprende a ser creativo. ¿Y qué técnicas tiene, por ejemplo, ese taller? ¿Qué es lo que se trabaja específicamente? Bueno, eso dependiendo, porque hay dos cosas. Hay el taller para papás, para ayudarlos a ser creativos a los papás. Y hay lo que es el coaching creativo, que se trabaja con parejas, ¿no es cierto? Que es justamente el hecho de que tienen un problema específico y se le hace un seguimiento creativo para que se solucione ese problema. En el caso del taller, sí se explican unas 6, 7 técnicas de las 800 que hay, ¿no? Entre ellas mapas mentales, que sirven, por ejemplo, como para ayudar a crear cuentos y no gastar plata, ¿no es cierto? Y sobre todo desarrolla también la habilidad creativa del niño, y a la vez con el papá se genera una mejor calidad de vida, un mejor vínculo, ¿no? Que es lo más importante en el tema de creatividad para papás. Y además se desarrolla, pues como ya acabo de decir, un potencial a futuro del niño. Tengamos en cuenta una cosa fundamental. En los colegios, no en todos, pero en la gran mayoría de colegios, y esto debido a un proceso educativo que tiene que cambiar, los niños salen resolviendo problemas de la misma manera, ¿no es cierto? Estandarizados. Sí, sumamente estandarizado, ¿no? Porque a la larga yo le doy un problema a tal niño, a un grupo de niños, y todos me van a solucionar de la misma manera. Exactamente. Con una fórmula. La idea común, lo que nosotros llamamos una idea común. Entonces, dices, ¿a qué denominarías tú lo que es creatividad? Yo creo que asociar, para mí la creatividad es asociar elementos, ¿no? Que normalmente no se asocian para solucionar un problema, ¿no? En el caso específico de los papás, ¿no? Nadie nace siendo papá, ¿no? Nadie sabe ser papá, entonces es un quehacer constante. Yo tengo algunos tips. El primero, por ejemplo, que es la construcción del sentido. ¿Cómo construyes sentido en tu hogar? Tu hogar es la principal empresa. ¿Sí? Es la principal empresa, entonces tú tienes que tener eso claro. Y tus empleados, que son tus hijos, son tu mejor capital, ¿no es cierto? Si lo vemos de una manera empresarial. Y hay que aprender a desarrollar. ¿Y cómo primero desarrollamos? Construyendo sentido, investigando. Yo no puedo hablar con mi hijo de 16 años, de 8 años, de 7 años, si no sé lo que mira en la televisión, si no converso con sus amiguitos, si no sé qué cosa quieren ser cuando sean grandes. En fin, hay que comenzar a investigar. Es decir, conocerse, hay que meterse en el mundo de los niños. Hay que ponerse en los zapatos, algo que es la empatía, ¿no es cierto? Ponerse en los zapatos de nuestro hijo. A veces estamos obnubilados pensando que el problema es nuestro hijo. Por ejemplo, ha habido casos de que el niño es el problema, no quiere cambiar, es recontra rebelde. En realidad ese no es el problema, es la consecuencia de un problema más profundo. Entonces en el taller, bueno, en el taller no, pero en el coaching lo que intentamos es quitar un poco este velo, ¿no? Que hay en los papás, que no les permite ver
la cantidad de posibilidades que tiene un problema para poder resolverlo. ¿Y esa creatividad está asociada con un sentido de libertad? Sí, no? Evidentemente, ¿no? Uno es libre de escoger distintos caminos para solucionar un problema, ¿no? Es el libre albedrío en el tema creativo tiene que estar como base. ¿No? Hay que aprender a desarrollar. Es un potencial, digamos. Y que de nuevo, ¿no? De que si los padres somos creativos, vamos a enseñar a nuestros hijos a ser creativos. Sí, el envisionamiento es importante. ¿El qué? El envisionamiento, vale decir, nosotros construimos sentido, comenzamos a conversar, comenzamos a conocer qué cosas tienen nuestros hijos, nos ponemos en sus zapatos y además, ¿no? Comenzamos a plantear juntos un proyecto, ¿no es cierto? Un proyecto de acá 2 meses, un proyecto de acá 3 meses, en el cual vamos a desarrollar ciertas capacidades, sobre todo flexibilidad, fluidez y originalidad, que son las 3 características fundamentales de la creatividad, ¿no? Hay que aprender a desarrollar esto con juegos, hay que jugar, ¿no? A veces los papás dicen, pero jugar, yo no sé jugar, como bien decías, Charo, y la verdad es que no sepan jugar, no quieren jugar. Nunca se han permitido jugar. Exactamente. Yo creo que eso es lo que pasa. Tenemos tanta información que hemos recibido durante toda nuestra vida y transgeneracionalmente, como ella dice, mucha que no permite que sea conectada y dicha, porque nosotros la bloqueamos. O sea, hay que dejar que eso fluya, porque fluye por su propia carril, ¿entiendes? Por su propia Además energía. de eso, es importante que tengamos en cuenta que el juego lo vemos, o sea, los papás lo ven como una cuestión bastante inmadura, que vamos a estar jugando, vamos a estar tirándome en el piso, vamos a estar haciendo ese tipo de cosas, y nos olvidamos que el juego es el primer fundamento de aprendizaje que tiene todo ser humano y en específico los mamíferos como especie. Claro, vivimos gracias a la curiosidad, si no, no estaríamos vestidos y con las máquinas acá puestas, si no hubiera habido una actitud de curiosidad. Exactamente, o sea, el tema de curiosidad se tiene que despertar, ¿no? Entender que el juego tiene reglas y que las reglas hay que cumplirlas. Entonces, de alguna manera, eso sí, hay que tenerlo claro, hay que tener un envisionamiento, cuando ya haces todo este armado de relacionarte, de construir sentido, de tener una visión junta, la inventiva, que es el último paso, ya viene solo, ¿no? Porque es más bacán que creen en conjunto, ¿no? Necesitas bastante experiencia para crear solo. Algunos autores dicen que crear solo es mejor, otros dicen que crear en grupo. Mi experiencia me dice que crear en grupo es mucho mejor, claro, ¿no? Dependiendo de los productos que tengas que crear. Pero en este caso, además, solo tampoco funcionaría porque hay que estar con la pareja o hay que crearlo con la familia. Ayuda mucho porque el taller a veces se expande hacia un tema de creatividad para pareja también. Entonces, a veces el problema no son tanto los hijos, sino el tema de comunicación creativa que podamos tener con la pareja. Lo bueno es que después se vuelven a enamorar. Exactamente, ¿no? O sea, no, mentira. No, salen bastante contentos. Es muy hábil, no es una cuestión teórica. No. Son casos, es un taller vivencial netamente el que planteamos en Arcade y planteamos ese tipo situaciones, se plantean situaciones difíciles para poder... estaba pensando en situaciones, por ejemplo, en los niños que todo el tiempo les decimos no y no. Cambiar, ¿no? ¿Cómo hacer para creativamente cambiar ese no en cosas que puedan ser más fáciles para el niño? Algo que yo siempre les digo a los chicos y a los papás es, mira, si tú me dices no, dime por qué y explícamelo en mi lenguaje, ¿no es cierto? O sea, a un niño de 6, 7 años le dices no, porque yo quiero, el niño simplemente se frustra, rompe su curiosidad. Si tú agarras y le dices, no, porque va a suceder tal y tal cosa, ¿quieres experimentarlo? Lo experimentan juntos. Estás desarrollando una capacidad de experimentación, de inducción, ¿no es cierto?, con el chico. Estás desarrollando, o sea, enseñanza, aprendizaje, pero lo más importante, desarrollo, ¿no es cierto? ¿Cómo desarrollas? El niño tiene que aprender a preguntarse. Es la única manera de que una persona pueda ser creativa y que estemos seguros de que una persona ha aprendido, cuando se ha aprendido a preguntar. No a responder, podemos tener 1500 respuestas, sino cuando esta persona se ha aprendido a preguntar. Me encanta, podemos prohibir el no de repente. Lo único que puede estar prohibido en la casa es el no. Y el que dice no, peaje. En momentos, claro, en momentos determinados, ¿no? El no es simpático. De hecho, para construir hay que aprender a destruir. Yo siempre les digo, vamos a destruirnos a nosotros mismos. A algunos no les gusta mucho la idea, a veces a otros compañeros míos de creatividad no les parece tan gratificante. La verdad es que a mí me ha dado resultados impresionantes porque uno aprende de las cosas negativas que tenemos. Claro, qué facilito es tener todo bacán, o sea, claro, qué bien, qué bueno soy, qué bacán soy, y no me analizo, no hago metacognición, como dicen los psicólogos, sobre lo que soy, para cambiar. Bien, muchas gracias. Gracias a ustedes.